Buenas tardes, profesor Renzo Valleros. Mi nombre es Renato Pérez y el día de hoy vamos a exponer como grupo cómo emplear el coaching frente al estrés laboral. Nosotros somos el grupo 2 de la sección N01. Siguiente, por favor. El desarrollo de estrategias que favorecen el crecimiento personal de las personas que se esfuerzan proactivamente por alcanzar el éxito. También Dolian nos menciona en el 2012 que el coaching empresarial es el arte de sacar lo mejor de las personas, respetando su integridad del espíritu humano, y a su vez es una capacidad innata y una técnica adquirida. Referente al estrés laboral, Torres y acompañantes en el 2018 nos menciona que el estrés laboral o estrés del trabajo es un tipo de estrés propio de las sociedades industriales empresariales en la que hay una creciente presión en el entorno laboral. Puede provocar saturación física, mental del trabajador, generando diferentes consecuencias en la que no solamente afecta a su salud, sino también al entorno más próximo. Continúa mi compañero. Teniendo como objetivos, tres objetivos principales acerca del tema de estrés laboral, tenemos como primer objetivo poder conseguir un mejor rendimiento y eficacia en los empleados. No solo en los empleados, sino también desde la máxima jerarquía de la empresa hasta la mínima, mediante los recursos existentes dentro de la misma. Colaboradores, con colaboradores, dinámicas grupales, etcétera, para así poder disminuir los grados de estrés de las personas que contribuyen a la organización o empresa. Como segundo objetivo es generar mayores aptitudes y competencias en los empleados, induciendo así mayor motivación dentro de las distintas áreas de la organización, para que así todo sea equitativo. Como por último objetivo, tenemos el añadir programas recreativos mensuales para poder así reducir el estrés laboral en los trabajadores y aumentar la productividad en los empleados. Le doy el pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Gracias. Continuando con la fase 1, los antecedentes, mi nombre es Ana Ramírez. La brecha antecedentes del coaching. Según Castaño y Cortés 2010, nos dice que Sócrates considera aprender en reconocer nuestro conocimiento en base a las personas interesadas o empleados ejecutivos sin necesidad de ser maestros o coaches. Sánchez y Boronat 2014 nos dice que el método socrático por Sócrates nos dice que es la base del coaching que permite resolver diferentes problemas de forma autónoma y descubrir un adecuado potencial del individuo. Sam 2012 nos dice que el coaching se encuentra dentro de la psicología humanista, se origina ahí, debido a la conciencia y la libertad, la voluntad, la autorrealización y la liberación potencial. Zambrano y Lozano 2010 nos dice que se origina en Francia durante el siglo XV, pero en cambio el Scott 2007 nos dice que el coaching se remonta en Estados Unidos a mediados del siglo 80, que tiene como objetivo aumentar el rendimiento individual y grupal de los administradores que están interesados en alcanzar el éxito en el mundo empresarial. Siguiente, por favor. Mi nombre es Camila Quispe y continuando con los antecedentes, Ferrer en el 2010 nos va a hablar respecto al área deportiva. Aquí nos va a decir cómo es que a través del deporte se va a comenzar a estructurar el coaching tal, ya prácticamente como lo conocemos hoy en día. El representante principal va a ser Galway, que en su obra The Inner Game of Tennis, publicada en 1974, nos va a detallar las estrategias sobre el juego interior referido a lo que se produce dentro de la mente de los deportistas, donde se va a buscar el desbloqueo mental referido a controlar los pensamientos e ideas y se consiguen resultados positivos y así se consigue un mejor desarrollo del potencial de los jugadores. Ahora, González 2015 nos menciona a otro representante que es Whitmore, quien él recibe formación de Galway y él va a adaptar estos fundamentos del coaching deportivo ya al ámbito empresarial.
consiguiendo también una buena aceptación por los empresarios. Ahora doy paso a mis siguientes compañeras. Este, buenos días con todos. Buenos días, compañera Casey. Buenos días, doctora. El día de hoy vamos a dar una entrevista a la psicóloga organizacional Clarita Salazar Cristóbal. Ella nos va a hablar un poco sobre cómo emplear el coaching frente al estrés laboral. Muchas gracias, Yanira. Muchas gracias, Casey. Mi nombre es Clarita Salazar Cristóbal. Soy psicóloga de profesión. Tengo una especialización en el área organizacional. Y estos últimos años he estado trabajando en el sector de transporte y minería. Y también he estado desempeñándome en diversos rubros de la psicología organizacional y también ocupacional. Listo, muchas gracias. Para iniciar la entrevista vamos a iniciar con una pregunta base que es, ¿cuál es el impacto del estrés laboral en estos últimos años? Gracias, Yanira. Bueno, la OIT define el estrés laboral como una enfermedad dentro de las enfermedades que existen para poder controlarlas dentro del trabajo. El impacto que se ha vivido desde el 2020 hasta la actualidad es enorme. De hecho, porque existen factores psicosociales que lo afectan, entre ellos la organización del trabajo, el contenido de la tarea, la estructura de la organización, etc. Pero si sumamos a ello que ha venido una pandemia y que esta pandemia ha tenido no solo un impacto en la salud física, sino en la salud mental, el estrés laboral ha aumentado demasiado. Y se ha asociado ya con otras variantes que quizás conocíamos en el pasado, por ejemplo, el trabajo remoto, también el hecho de no tener horarios de trabajo adecuados, también, por ejemplo, se ha puesto en tela de juicio, y esto lo digo porque ahora hay una ley de desconexión digital, cuántas horas trabajamos al mes. Esto porque el estrés laboral ha venido influyendo poco a poco, pero lo mejor es que ha sido visto. Antes no era tan visto como se ha visto ahora. Ahora sí podemos ver gente que realmente levanta la mano y dice estoy estresada. El impacto ha sido muy fuerte, y también, por otro lado, para no ser tan pesimistas, para contrarrestar esto, las medidas de control también están siendo más fuertes para poder disminuirlo. Muy bien, doctora. Siguiendo, ¿no? Otra pregunta que nos interesa saber sobre el coaching es que, ¿qué tipo de coaching se aplica, ¿no? Dentro del estrés laboral? Ok. Bueno, hay que definir el coaching como una técnica, incluso como una metodología, diría, más allá de una técnica, para poder lidiar con diversos aspectos. Entre ellos, el estrés laboral entendamos que es un problema de salud. Y como es un problema de salud asociado al trabajo, tiene un contexto, podríamos usar los coachings ontológicos y los coachings también sistémicos. ¿Qué nos dice el coaching ontológico? Nos habla sobre el ser, ¿no? Sobre la persona, sobre qué recursos necesitaría la persona que padece estrés para poder defenderse contra lo que tiene. Y en el caso del coaching sistémico nos habla de trabajar con grupos, es decir, la persona trabaja dentro de un grupo y este grupo influye en las actitudes que tiene la persona. En caso del trabajo, nosotros nos estresamos, pero también somos conscientes de que trabajamos en equipo y que ese estrés también quizás es compartido o quizás es obligado por nuestro jefe, etc. Entonces ahí es muy importante siempre trabajar en la organización con los equipos de trabajo, con los líderes de área y también con uno mismo, porque puede ser que todo esté bien en tu contexto, pero si tú no tienes las herramientas adecuadas, probablemente ante cualquier estímulo te vas a estresar. Esos serían los dos que yo recomendaría para poder lidiar con el estrés laboral. Ok, y bueno, con respecto a nuestras técnicas que usted nos recomienda, ¿cómo se emplea, ¿no? Ya en el campo el coaching, ¿no? Con estas técnicas. Ahí hay dos puntos importantes. Primero, en el tema del coaching y en el tema del estrés laboral, la empresa tiene que reconocer que esto es un factor importante que influye en el desarrollo del trabajo y en la salud del trabajador.
Una vez que la empresa ha reconocido, debe tener su programa de coaching para que pueda implementarlo en su equipo de trabajo. ¿Por qué es muy importante ello? Porque estos tipos de programas requieren tiempo y requieren que la empresa dé un espacio de tiempo en el trabajo. Entonces, primero, la conciencia, ¿no? La sensibilización, que es muy importante en toda organización. Luego de ahí, ¿cómo lo empleamos? Pues practicamos lo que son sesiones grupales e individuales. Es muy importante humanizar el trabajo que hacemos. Cuando nosotros humanizamos ese trabajo, podemos darnos espacio quizás, no llamaríamoslo terapia, como lo llamamos en psicología clínica, perdón, pero sí espacios de comunicación, ¿no? Espacios de entrenamiento en el que yo pueda disponer del personal para trabajar. ¿Qué tipo de entrenamiento podemos tener en ellos? Habilidades blandas, ¿no? Ver el tema de liderazgo, trabajo en equipo, quizás un focus group identificando y poniendo a las personas en situaciones. También ahí es muy importante incentivar al trabajador a que tenga estas iniciativas, ¿no? Parte del coaching, parte del entrenamiento, es que él también pueda tener sus propias ideas de cómo mejorar su estrés frente a lo que le rodea. Ahora, otro aspecto muy importante, ya habíamos hablado de la sensibilización y de lo importante que es que la empresa tenga estos valores del coaching bien alineados, empezando desde la cabeza. Y segundo, también modificar algunos procesos, ¿no? El coaching también te dice, hay algunos procesos que para que tú tengas un resultado deben ser cambiados. Entonces, estás haciendo siempre lo mismo, por ende no estás teniendo los mismos resultados que quieres. Entonces cambia la fórmula para que cambies el resultado. Entonces ahí habría que ver los procesos de la empresa y meterlos en un sistema de gestión, quizás integrado de recursos humanos o quizás de seguridad. Y también dar la apertura a que el trabajador pueda tener sesiones individuales. Eso es muy importante, porque habíamos hablado, por ejemplo, del coaching ontológico, que se enfoca más en la parte individual. Entonces, frente al estrés, nosotros podemos utilizar ese tipo de coaching en la empresa, ¿no? Y hacer que justamente el trabajador con ello tenga esas herramientas. De esa forma podríamos emplearlo. Listo, doctora. Y cuéntenos alguna experiencia que usted haya tenido en este ámbito, ¿no? Del coaching frente al estrés laboral en todo su ámbito profesional, ¿no? Nos gustaría mucho, nos interesaría mucho conocer eso. Genial. En el sector transporte y en el sector minería, siempre hay un dicho que no está bien dicho, que dice, tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida, porque la mayoría de trabajos son 12 horas, ¿no? Si bien buscamos que los operarios, en este caso las personas que van a campo, trabajen sus 12 horas, siempre los personal administrativo tiene esa tendencia a seguir trabajando, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta con ello, porque ya de por sí podemos trabajar mucho, y ahí viene el estrés, ¿no? El estrés, podemos trabajar mucho, pero a la larga nos empezamos a estresar. Y el estrés no es solamente jalarte los pelos o como vemos en los memes. El estrés realmente es un estado de agotamiento mental en el cual ya te vuelves un robot. Yo lo definiría de forma más coloquial así. Entonces empiezas a no tener espacios para que tú puedas ser, no solo estar, porque en el trabajo estás, pero también tienes que ser en algún momento. Entonces, con el coaching, si bien se necesita mucha implementación, se necesita también una certificación quizás de un coach, lo que buscamos en ese momento es realizar un programa de proyecto enfocado a las habilidades de gestión, por ejemplo, planificación, organización y sobre todo empatía, porque nos dimos cuenta que en nuestro grupo de trabajo eran determinadas personas las que asumían toda la responsabilidad y otras no asumían lo que les correspondía. Adicionalmente, la planificación, ¿no? No sabíamos diferenciar entre lo urgente y lo importante. Y teníamos mucho miedo en algún punto de no cumplir las expectativas con el cliente, que en este caso es la mina. Entonces, en ese momento se desarrolló sesiones individuales, me acuerdo, de organización, planificación, como en el colegio, ¿no? Con tareas. Entonces, una vez, porque también hay que ser conscientes, uno sabe cuándo está estresado,
Pero a veces pasa con las personas que son súper productivas, que quieren hacer bien su trabajo, que lo saben, pero siguen avanzando. Entonces ahí con la planificación hay que aprender a decir, o aprender a enseñar, perdón, que ellas también tienen que poner un pare a su trabajo, que ellas también tienen que tener sus 5 minutos de descanso, pero parte de ellas, porque si no parte de ellas primero, el jefe les va a seguir exigiendo. Ahí trabajamos mucho el tema de habilidades blandas, trabajamos también el tema de trabajo en equipo, para que ¿por qué también trabajamos el tema de empatía? Porque hay estudios en los que dice que la empatía cuando la empatía aumenta, el estrés laboral disminuye. ¿Por qué? Porque en la empatía nosotros sabemos como psicólogos que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y que tiene quizás una base biológica como son las neuronas de espejo. Entonces, cuando tú te pones en el lugar del otro, tu estrés disminuye, digamos. Te pones en los problemas de otra persona y te olvidas de los tuyos. Entonces, cuando tú ayudas a alguien, tus niveles de cortisol, y eso también hay estudios, disminuyen. Y eso nos ayudó también a trabajar el tema de trabajo en equipo. Cuando te ayudas entre todos, tu estrés laboral disminuye, porque es mejor, digamos, entre comillas, sufrir entre todos que sufrir solo, porque te ayudas en lo que no puedes ver. Eso también desarrollamos y nos ayudó mucho también a ver que había muchas personas que no sabían cómo reaccionar frente al estrés. Podemos estar estresados, pero nunca nos damos cuenta cuando estamos estresados. Simplemente lo decimos y dejamos que pase. Entonces, en mi experiencia, eso ayuda mucho también el seguimiento individual. El coaching se trata siempre de trabajar por objetivos y es algo que hicimos también, ¿no? Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3 y sobre todo resulta mucho la continuidad. No hace falta que ya yo vea resultados y lo deje ahí, ¿no? Siempre hay aspectos de mejora, aspectos que debemos entrenar. En mi experiencia, eso es lo que yo recomendaría, pero obviamente cada organización tiene su propia casuística. Repito una vez más, depende muchísimo de cómo la cabeza de la organización le dé importancia a estos temas. Si les da importancia, le va a dar todos los recursos y sobre todo va a sensibilizar a su gente. Pero si no le da la importancia, si no lo considera una enfermedad, a pesar de que el OIT nos dice que las empresas deben tener programas contra el estrés laboral, no se puede hacer nada. Entonces hay que partir siempre por ahí. Muy bien, doctora. Los puntos que hemos tocado, ¿no? Creo que han sido muy claros. Y bueno, gracias, doctora. Gracias por brindarnos un poco más de su conocimiento desde el campo laboral. Gracias, Casey. Gracias a ustedes por la entrevista. Ha sido un gusto conocerlas. Y bueno, espero que nos podamos ver prontito en las canchas. Cuídense mucho. Sí, Listo, muchas gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, siguiendo con la fase 3, mi nombre es Nicole Marta. Bueno, para el coaching nosotros tenemos un proceso, ¿no?, que seguir. Este va a ser planificado y estructurado. Primeramente, tenemos el diagnóstico inicial, que según Menéndez 2011, vendría a ser, ¿no?, la primera fase del proceso del coaching. Esta va a consistir tanto en identificar las necesidades del cliente, como puede ser el desarrollo de competencias o el bajo rendimiento. Todo esto antes de diseñar un proyecto. Seguidamente, también va a estar la identificación de sus necesidades, de la situación actual y el plan de acción. Como etapa 2 tendremos lo que es el diseño del proceso. Teniendo en cuenta la información sobre los problemas o necesidades que ya hemos visto en el diagnóstico inicial, seguidamente va a venir, ¿no?, el diseño del proyecto, en la que la propuesta deberá ser breve e incluir determinada información, tanto con una breve descripción de las circunstancias que logren justificar la propuesta y también de las necesidades identificadas. Igualmente se va a seguir todo un proceso que va a ser la selección de objetivos y metas, tanto como el examen de la situación actual, la generación y selección de opciones y recursos, la planificación y finalmente lo que vendría a ser, ¿no?, el desarrollo de decisiones. Le doy el pase a mi compañera. Continuando con la exposición, fase 3 vamos a tener la puesta en marcha. Aquí es donde ya se realiza, el coaching ya realiza el diseño de plan, ¿no? En donde él debe plantar la autoeficacia, la motivación, la cooperación en las personas, para así
para así lograr una sesión de manera eficaz y eficiente, ¿no? Y sobre todo tener el logro de esas personas. Como cuarto punto vamos a tener el seguimiento y la evaluación. Aquí el coaching debe de optar por una sesión de cierre en el cual la mejor opción para evaluar es la retroalimentación o mejor conocido como el feedback, ¿no? Y de esta manera las personas se va a evaluar y también se le va a conocer si se han sentido satisfechas con las sesiones o no. Le cedo el pase a mi siguiente compañera. Bueno, a continuación, mi nombre es Tania Paucar Garrido. Ahora les hablaremos sobre las características del coaching. Monroy en el 2015 menciona 5 características esenciales. Estas son, la primera, la concreta, que se focaliza en conductas que pueden ser mejoradas. El coaching utiliza un lenguaje que va al grano y anima a las personas. Se centra en los aspectos objetivos y descritos del desempeño, ¿no? El desempeño puede ser mejorado solamente cuando puede ser descrito en forma precisa, ¿no? Que ambas partes entiendan exactamente lo mismo y que está discutiendo, ¿no? La segunda es interactiva. Aquí, este tipo de conversaciones se intercambian información, dan preguntas y respuestas y se intercambian ideas con la participación de ambas partes. Siguiente. Mi nombre es Alexandra Lo y seguiré hablando de las características del coaching. Como tercera característica tenemos la responsabilidad compartida, donde tanto el coach como el subordinado o subordinados comparten una responsabilidad para trabajar en la mejora continua del desempeño a través del trabajo en equipo y del desarrollo de las actividades de acuerdo al rol que desempeñen cada uno. Como cuarta característica tenemos la forma específica, que está determinado por 2 fases. La primera es que la meta de la conversación está definida de manera clara y mediante el desarrollo de la misma se presenta la fase inicial, donde se provee información. Como segundo tenemos el segundo se enfoca en los puntos específicos, es decir, conforme evoluciona, los participantes alcanzan el objetivo planteado. Y como última característica tenemos el respeto, donde el coach o líder comunica en todo momento su respeto hacia la persona que recibe el coaching. Siguiente diapositiva. Respecto a las investigaciones nacionales, Bell y Guachos en el año 2002, en su estudio sobre cómo disminuye el coaching en el burnout en los trabajadores de una institución, se obtuvo como resultados que el coaching tuvo gran influencia en la disminución del burnout en los colaboradores, ya que en un inicio se encontró los niveles de burnout con una media de 72, y después del programa disminuyó a 56,5, el cual representa un nivel bajo, lo que se remarcó como una tendencia central de 6,58, que es bastante efectivo el coaching frente a una de 1,66, lo cual quiere decir que los niveles de estrés han bajado o disminuido en gran medida. También Robinet, el cual tuvo como finalidad su investigación disminuir el estrés en los docentes de la institución educativa César Vallejo. Los resultados encontrados en un inicio fueron de 8% muy alto y el bajo fue de 44% de estrés. Después de la aplicación del programa existió una disminución de 0,64%, el cual como conclusión llegó que el coaching es efectivo para disminuir los niveles de estrés de manera significativa. Le doy paso a mi compañera, David Luz. Siguiendo con las investigaciones internacionales, vamos a comenzar a hablar de la investigación Kujan-Cantos en 2021, quien realizó una investigación de coaching ontológico y su aplicación en docentes de un colegio de Guayaquil, Ecuador. Esta investigación respondió a la pregunta ¿cómo beneficia el coaching ontológico en el desempeño de los docentes de cuarto y quinto de básica? Esta investigación presentó resultados prometedores, ya que 5 de los 6 docentes mejoraron sus capacidades desarrollando comportamientos y habilidades, mientras que el sexto docente en general se mantuvo.
En la evaluación cualitativa, los docentes explicaron que ellos aprendieron significativamente, valoraron la escucha activa, el respeto y el reconocimiento de sus emociones, ya que se realizó un trabajo transversal que implicaba las partes intrapersonales e interpersonales con ellos. También vamos a tocar el artículo de Suárez Blanco del 2020, en el cual indaga la relevancia que tiene la aplicación de habilidades comunicacionales y técnicas de coaching individual en el estrés. Y este coaching hizo que se sientan más motivados, tengan más confianza y mejoren el relacionamiento interno para lograr sus objetivos corporativos. Y con esta investigación se logra conocer por qué ocurre el estrés en las partes y analizar cómo se puede solucionar. Gracias.